Un caso que desafía todo lo que pensabas que sabías sobre víctimas y asesinos. Quien fue encontrado muerto en una casa de Greer el miércoles por la mañana. ¿Crees que se ha ido? Hola espectadores, soy Víctor y bienvenidos a Anatomía de Crímenes. El caso de esta semana ocurrió en Carolina del Sur e involucra el brutal asesinato de una querida técnica veterinaria, Christina Parcell. En un aparentemente ordinario miércoles, una comunidad queda en shock y una joven hija pierde a su madre. Pero a medida que avanzaba la investigación, surgió una historia más compleja, que planteaba preguntas inquietantes sobre su vida, y algunos incluso simpatizaban con el asesino. Para entender por qué, permíteme llevarte de vuelta al principio, el 13 de octubre de 2021. En el número 122 de Cannebrake Drive, una tranquila casa suburbana, Christina Parcell, técnica veterinaria de 41 años, tenía una entrevista de trabajo en el Hospital de Animales Valley Walk a las 8:30 ante Meridian de ese día. Estaba emocionada y habló con su prometido de 65 años, Bradley Post, sobre su próxima entrevista. Luego volvió a casa a las 9:07 am. Cuando Bradley la llama para preguntarle cómo le fue, ella no responde. Ya a media mañana está un poco preocupado por su silencio. Pensé que probablemente debería ir a ver cómo está ella. Toqué el timbre de la puerta principal, pero ella no respondió. Caminé hacia la puerta trasera porque frecuentemente la dejaban sin cerrar. Entré por la puerta trasera. Fue oscuro, silencioso, así que volví, ya sabes, por el pasillo para ver si ella estaba en el baño o en la ducha. Y todo estaba oscuro. Alrededor de las 11 de la mañana, Bradley hizo un descubrimiento aterrador. Y miré al suelo y justo en la entrada de la sala y al final de ese pasillo había pétalos de algo como una rosa. Y mientras miraba, observé dentro de la habitación. Había un rastro de sangre, un largo rastro sangriento como si algo hubiera sido arrastrado. Y al final del rastro estaba Christina. Y la vi en su espalda. Podía ver su rostro ensangrentado y los ojos bien abiertos. Estaba rodeada por lo que parecían ser rosas, pétalos de rosa esparcidos para ser exactos. Me acerqué, le grité y llamé al 911. En minutos llegan la policía, paramédicos y el subcomisario. Afuera encuentran a Bradley. Viste bien, con un blazer sobre su ropa. Es cooperativo, dando detalles sobre cómo encontró a Christina, pero algo en él parece extraño. Sostiene su teléfono firmemente, junto con una toalla en la misma mano. Los oficiales piden a Bradley que los acompañe adentro. De inmediato percibió un olor a químico. Fue algo inusual. No estábamos completamente seguros de qué era, no pude descifrarlo, pero despejamos la residencia. Ubiqué a la señorita Parcell en la sala de estar, sangre por todo el piso. Parecía que había marcas de arrastre. Poco después la declaran muerta. La escena del crimen es horrible. Hay evidencias de lucha por doquier. Está claro que Christina luchó por su vida hasta el final. La fuente de su sangrado parecían ser heridas de arma blanca, demasiadas para contarlas al principio. Flores silvestres y pétalos de rosa estaban esparcidos por doquier, y un gran charco de sangre se encontraba debajo del sofá. La mano derecha de Christina mostraba signos de una lucha feroz. Su uña del pulgar estaba astillada y sus uñas estaban rotas, indicadores clásicos de heridas defensivas. Los investigadores recolectaron cuidadosamente sus uñas, esperando encontrar rastros del ácido desoxirribonucleico del atacante. El celular de Christina estaba cerca de su cuerpo. Su bolso, que contenía 2 sobres con $500 cada uno, fue descubierto en una mesa cerca del pasillo, por lo que es poco probable que el robo fuera un motivo. Había un arma de fuego de un solo disparo en la casa, pero Christina no podría usarla porque estaba cerrada con llave en una bolsa dentro de una maleta en la habitación trasera. En la habitación se encontraron varios documentos vinculados a una disputa de custodia en curso. En la sala de estar había tarjetas de memoria, varios USB y una laptop que fueron confiscados para el equipo de forense digital. El médico forense que realizó la autopsia en el cuerpo de Christina Parcell declaró que su muerte se debió a un trauma por fuerza cortante, 35 heridas de puñaladas y cortes, probablemente causadas por un cuchillo.
Su vena yugular y arteria carótida fueron cortadas, probablemente se desangró en segundos. Pero como en casos como este, un cónyuge o un amante son las primeras personas de interés potencial a investigar. La noticia del crimen obsesionó a los medios locales y estatales cuando se difundió. El doctor principal Dan Randall dice que ella era un componente clave de su equipo. Cristina trajo un tipo de conjunto de habilidades único al trabajo. Ella era, ya sabes, era madre, tenía un prometido y amaba a su hija y estaba extremadamente cerca de su hermana. Ella no es solo otra víctima sin rostro. Pero no se mencionaron más información o pistas durante días. El silencio alimentó la especulación. 6 días después, el 19 de octubre, arrestaron al prometido de Cristina. Al principio, muchos asumieron que era por el asesinato de Christina Parcell, pero no lo fue. Fue interrogado y su teléfono fue registrado legalmente mediante una orden. Los investigadores encontraron contenido sexualmente explícito de menores en su teléfono. Para aquellos que no lo saben, este es un contenido ilegal que involucra a menores, y parte de este contenido involucraba a Cristina y su joven hija juntas. Este hecho está documentado por los tribunales. Esto mostró completamente un lado diferente de Cristina del que la mayoría de las personas no estaban conscientes. Pero durante este periodo, Bradley Post reveló quién tendría un motivo para asesinar a Cristina. Cristina había tenido problemas durante años con el padre de su hija. Había sido chantajeada con fotos comprometedoras, fotos que fueron enviadas a sus vecinos, al bar que frecuentaban ella y Bradley, y hasta a su trabajo. Cristina estaba activamente involucrada en una amarga disputa de custodia con John Mello, el padre de su joven hija. John Mello, quien compartía la custodia de su hija, la llevó ilegalmente a Italia para vivir allí permanentemente. Y casualmente, volvió a Estados Unidos el 21 de octubre, solo 2 días después del arresto de Bradley Post. A su llegada, Mello también fue arrestado en el aeropuerto por interferencia de custodia relacionada con el secuestro ilegal de su hija del país. John Mello afirmó que desde hace mucho tiempo estaba al tanto de la participación de Bradley Post y Christina Parcell en el contenido sexualmente explícito de menores ilegal y el abuso continuo de su hija durante sus visitas con su madre. Quiero ver justicia para sus víctimas. Yo quiero luz del sol. Brillando en cada jugador en... ¿Esto que hizo mal a estos niños? Informó esto varias veces a la oficina del sheriff del condado de Greenville en 2018, pero la investigación se cerró sin ninguna acción, considerando sus acusaciones infundadas. Christina Parcell y John Mello llevaban años saliendo cuando tuvieron su primer hijo en 2012, pero la relación se agrió y Mello solicitó la custodia en 2015. En 2016, se le otorgó la custodia exclusiva de su hija, pero Christina tenía derechos de visita. Un año después, John solicitó revocar los derechos de visita de Christina, alegando que su hija estaba siendo maltratada por ella y Bradley. John también proporcionó pruebas recopiladas por un investigador privado de que Christina trabajaba como escort, y esto afectaría negativamente a su hija. En febrero de 2019, el tribunal concedió a Christina derechos de visita, permitiéndole pasar días enteros con su hija. Sin embargo, John Mello tenía otros planes y en secreto llevó a su hija a Italia a finales de 2020 y Christina descubrió la ubicación de su hija a través de la publicación de John en Facebook y con la ayuda de Bradley hizo varios viajes a Italia para encontrarla. Finalmente logró traer a su hija de regreso a Estados Unidos. Desde abril de 2021, la hija de Christina se había quedado exclusivamente con ella y su hermana, Lutina Parcell. Y debido a sus acciones, es probable que John Mello pierda la custodia exclusiva de su hija. A partir de los diversos medios de almacenamiento y el teléfono de Bradley Post, es innegable que la hija de Christina, a quien se hace referencia como Ante Meridiem, había estado involucrada en contenido explícito durante varios años, que se estaba distribuyendo a terceros. El contenido también incluía a otras víctimas, como la amiga de Ante Meridiem. John Mello había tenido razón sobre esto todo el tiempo, pero ni las autoridades ni los tribunales lo tomaron en serio. Y tan pronto como Christina regresó a los Estados Unidos desde Italia, Bradley Post le propuso matrimonio. Uno solo puede imaginar la impotencia que John Mello debe haber sentido, incapaz de detener la explotación de su propia hija por parte de su madre.
¿Cómo se conocieron Christina y Bradley Post? De hecho, se conocieron hace más de 20 años en el bar de puros de su padre, pero ellos no comenzaron a salir hasta 2016, cuando Ante Meridiem tenía solo 4 años y John Mello tenía la custodia exclusiva de ella. Aunque John Mello tenía motivos para asesinar a Christina, él estaba fuera del país en ese momento. Entonces, ¿quién mató a Christina Parcell? Durante la investigación, se obtuvieron imágenes de varias cámaras, incluyendo las cámaras de timbre Ring. Un hombre con sudadera gris y mochila fue visto entrando a la casa de Christina cerca de las 9:15 am. 12 minutos después, a las 9:27 am, el mismo hombre salió de la casa en bicicleta. Y 1 minuto después, fue visto en su bicicleta en 207 Drive Saratoga, a 0.4 millas de la escena del crimen. Cuando los detectives preguntaron quién conocía a John Mello, un hombre llamado Michael se presentó y mencionó que trabajaba para John, al igual que otro, Zachary Hughes, quien ayudaba en la casa. La policía identificó un camión a nombre de Zachary usando su licencia de conducir. Las cámaras Flock capturaron el camión con una bicicleta en él el día antes y después del crimen. La bicicleta coincidía con la vista previamente en cámara. Zachary también vivía dentro de los límites de la ciudad de Greenville en una casa en la avenida Tyndall. Pero fue su cercanía con John Mello lo que atrajo la atención del investigador y los hombres parecían extremadamente cercanos. Zachary fue el principal contacto de John para varias comunicaciones, incluso durante su encarcelamiento. John grabó un video otorgando a Zachary derechos exclusivos para recoger su equipaje del aeropuerto de Charlotte. Y a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, los hombres habían intercambiado más de 1,700 mensajes, algunos de los cuales fueron intencionalmente revueltos. Zachary también estaba muy involucrado en la amarga disputa de custodia entre John Mello y Christina. Fue arrestado el 3 de noviembre y acusado de varios delitos: asesinato, posesión de un arma durante la comisión de un delito violento, acoso, conspiración y robo en primer grado. Pero este no era un hombre ordinario, y ciertamente no encajaba en el perfil estereotipado de un asesino. Hola, soy Zach Hughes, aquí, en el Museo de Música Siegel, continuando la serie de conciertos del cuarto milenio, celebrando el 250 aniversario del tipo en la pared detrás de mí, mi compositor favorito. En Morro Bay, California. Hughes nació en Morro Bay, California. Su familia se trasladó a Virginia y mantuvo fuertes creencias cristianas. Zachary tiene un hermano menor, Illy, y su familia decidió adoptar 5 niños más de Rusia porque si no lo hacían, estos huérfanos no tendrían a dónde ir. Si no lo hicieran, los huérfanos no tendrían hogar. Pero una de estas hermanas adoptivas, la mayor, tuvo una influencia significativa en Zachary. Necesitas saber cuál fue mi experiencia con mi hermana adoptiva mayor, Grace. Mi hermana mayor, Grace, fue la persona más malvada que he conocido en mi vida. Ella tenía 10 años. Cuando entró a nuestra familia, el gobierno ruso no nos contó mucho sobre los niños, así que no estábamos al tanto de ningún problema de comportamiento, si es que había alguno. Sí, y había muchos, pero específicamente con ella, la describiría sin reservas como una psicópata sin afecto. No era que fuera inmoral, sino amoral. Carecía de un sentido de lo correcto y lo incorrecto. Su brújula emocional parecía ser inexistente. Ella simplemente estaba muerta por dentro. Era una manipuladora y engañadora magistral. Podía mentir al instante por razones que podrían involucrar su beneficio personal o simplemente por el gusto de hacerlo. Inventaría las historias más absurdas, locas y espeluznantes solo para obtener una reacción de las personas y podía hablar de estas cosas con el mismo tono con el que podrías hablar de hacer un sándwich. Y esto de una chica que conocí entre los 10 y 14 años. Fue increíblemente perturbador y las cosas que aprendí sobre ese tipo de personalidad me han acompañado toda mi vida porque nunca he conocido a alguien así desde entonces. Ella era literalmente como un vampiro que simplemente succionaba la bondad de las otras personas a su alrededor.
Ella podría ser muy emocional y fingiría estas emociones para provocar una respuesta en ti, una respuesta compasiva. Y si, por ejemplo, la acusabas de hacer algo como robar o lastimar a uno de sus hermanos, lloraría y te suplicaría que le creyeras y diría, no, no lo hice. Y luego, si le presentabas pruebas irrefutables de que sabíamos que efectivamente había hecho esto, era como si una máscara simplemente se cayera de su cara y quiero decir, simplemente te miraría con ojos de tiburón y no importa cuántas veces pasáramos por esto. Ciclo con ella en el que nos engañaría, traicionaría nuestra confianza y lastimaría a las personas de nuestra familia. Siempre nos atraería de nuevo porque hay algo en las personas normales y buenas que quiere creer que alguien así puede cambiar. ¿Quieres creer que, ya sabes, hay redención para alguien así y que podrían cambiar sus formas de actuar y convertirse en una mejor persona? Y ella lo sabía. Y ella usaría eso para congraciarse nuevamente y recuperar nuestra confianza, solo para traicionar esa gran confianza nuevamente, más fuerte de lo que lo hizo la primera vez. Y esto sucedió decenas de veces y creó una cantidad increíble de conflictos en nuestra casa. Ella podía manipular a mis padres y crear un conflicto entre ellos. Ella simplemente era una persona increíblemente inteligente e increíblemente malvada. Y haber conocido a alguien así me hizo capaz de entender. Y aunque no quería aceptar el hecho de que existen personas así, quieras creerlo o no, y si confías en ellos, solo volverán a lastimarte. Esta experiencia moldeó su motivación para matar a Cristina, ya que la veía como el mismo tipo de persona. Y finalmente se puso tan mal que nos dimos cuenta de que iba a ser un peligro físico para nuestra familia. Descubrí un diario que ella había hecho donde describía en detalle a mis padres con los ojos arrancados y muriendo. Y cómo una vez que mis padres estuvieran fuera del camino y muertos, ella podría asumir su papel como la legítima reina del país. Así que ella simplemente tenía estos delirios psicóticos, psicopáticos de violencia y grandeza. Y llamamos a la SS y les pedimos que la sacaran de la casa. Al crecer, Zachary recurrió a tocar el piano como una escapatoria de los desafíos en casa. Su talento y dedicación lo llevaron a ganar el primer lugar en el Festival de Piano del Sureste durante la secundaria, obteniendo una actuación en solitario en la Orquesta Filarmónica de Carolina del Sur del concierto para piano número de Beethoven 5. En 2010, el arduo trabajo de Zach dio sus frutos cuando fue aceptado en la escuela Juilliard con una beca más reciente, donde destacó académica y socialmente. Zach pasaría a realizar una de las hazañas más difíciles para un pianista de concierto. Celebró el 250 aniversario de Ludwig van Beethoven en el año 2020 interpretando las 32 sonatas para piano de Beethoven. Cuando se graduó de la escuela Juilliard en 2015, solicitó y obtuvo el codiciado papel de tecladista principal para la Sinfónica de Knoxville. Pero renunció a todo esto en 2017 para unirse al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, porque quería servir a su nación, según expresó. Siempre había sido algo que me interesaba, el servicio a los demás, el aspecto de servicio a los demás. Sentí que, en cierto sentido, le debía una deuda a mi país para hacer algún servicio militar. Y también quería la oportunidad de experimentar un entorno de entrenamiento difícil. Y opté por unirme a los marines debido a su reputación de ser los más duros. Se le ofreció un puesto en la banda del Cuerpo de Marines, pero rechazó tratos especiales. En su lugar, decidió ingresar al extenuante programa de formación de oficiales. Es un poco diferente que reclutar, sí. Tienes que pasar por un proceso de selección bastante riguroso para siquiera ser invitado a Official Candidate School. Así que pasas mucho tiempo con tu oficial de selección de oficiales o tu oficial de selección de oficiales, y es su trabajo esencialmente entrenarte y prepararte para que puedas pasar la junta de revisión para obtener una invitación. Cuando vivía en Tennessee, entrenaba mucho con él para prepararme para esto.
y tuve un desempeño excepcional. Hay algo llamado la prueba de aptitud física. La prueba de aptitud física, y consta de 3 áreas. Son pull-ups hasta el fallo, máximas abdominales en menos de 2 minutos y una carrera de 3 millas cronometrada. ¿Cuál es la puntuación perfecta en eso? Puedes obtener un máximo de 100 en cada una de las 3 áreas, por lo que una puntuación perfecta sería de 300. ¿Qué? ¿Cuál fue tu puntuación? 94. Durante su entrenamiento, siempre se ubicó en el 3% superior de su clase. Sin embargo, tuvo que retirarse. Me dieron de baja después de la 3ª semana de la escuela de candidatos a oficiales, debido a fracturas de estrés de nivel 3 en ambas tibias. En el momento en que te viste obligado a abandonar la escuela de candidatos a oficiales, ¿en qué porcentaje de la clase te encontrabas? Estaba en el 3% superior, eran más de 400, el director ejecutivo de Cuántico, que es donde se encuentra la escuela de candidatos a oficiales del Cuerpo de Marines. Me pidió que regresara. Básicamente, me dijo que me fuera a casa, me curara, me reentrenara y volviera. Fue durante esta fase de su vida que conoció a John Mello. Notablemente, Zachary no tenía conexiones con Christina Parcell o Bradley Post. En realidad no se conocían en persona. ¿Qué impulsó a Zachary a tirar su vida y prometedora carrera? Las razones han dividido la opinión pública. Algunos lo ven como un hombre honorable haciendo lo correcto, mientras que otros ven sus acciones como las de un despreciable asesino. Sin embargo, el hecho indiscutible es que el sistema falló en investigar y proteger adecuadamente a Ante Meridiem del abuso. El juicio de Zachary comenzó el 10 de febrero de 2025 y muchos lo consideran sesgado y manipulado porque el juez declaró que todas las acusaciones de abuso eran inadmisibles en la corte. El Estado pintó una narrativa de que Zach actuó con malicia, ignorando completamente una influencia masiva en sus motivos. Presento información que ni siquiera el jurado pudo ver en la corte. Esto planteó serias preguntas sobre por qué se desconsideró la libertad de expresión, un valor constitucional estadounidense fundamental. Incluso si las acusaciones de abuso eran falsas, si Zach creía que eran reales, entonces hay causa probable de que no actuó solo por malicia. Zachary David Hughes conoció a John Mello en 2020 cuando estaba actuando en el centro de la ciudad, y John, con su hija, se acercó a él. Mello notó el talento musical de Jack y le pidió que tocara Claire de Luna para su hija. Es una niña especial, definitivamente madura, más allá de sus años, como mencioné. Podía mantener una conversación con adultos, te miraba a los ojos. Parecía realmente culta, como si hubiera estado expuesta a muchos lugares diferentes. Viajó casi tanto como yo. Siempre me contaba sobre los viajes que ella y su papá habían hecho. Y era muy evidente para mí que ella era una niña muy sana y amada. Claramente amaba a su papá, y era obvio que él había hecho un gran trabajo criándola. Y estaba convencido de que ella era una niña feliz y sana, y él era un gran padre. Esto inició su amistad y pasarían más tiempo juntos. A principios de octubre de 2020 celebraron el cumpleaños de Zach. Zach recordó cómo el comportamiento de John cambió de feliz a preocupado hacia el final. John confió en Zach, que estaba constantemente preocupado por Ante Meridiem, quien estaba de viaje con su madre. Zach escuchó atentamente a John y comprendió sus preocupaciones. Comenzó a describir el carácter y la personalidad de Christina Parcell. Y mientras repasaba varios puntos, él continuó. Zach, sé que no me creerás. Esto suena exagerado y dramático. Probablemente pienses que estoy exagerando. Y bajo otras circunstancias, lo habría hecho porque John lo hace. Quiero decir, él es un gran narrador de historias. Y, ya sabes, cuando la gente habla de sus ex, como que todos piensan que su ex es el anticristo. Entonces, por supuesto, estaba predispuesto a estar en contra de lo que me estaba diciendo, excepto por el hecho de que punto por punto, todo lo que describió sobre Christina Parcell era igual que mi hermana Grace. Me dijo que Christina Parcell era una maestra manipuladora. Dijo que ella puede mentir en un abrir y cerrar de ojos y nunca lo sabrás. Dijo que ella era increíblemente encantadora. Dijo que ella era increíblemente inteligente y talentosa.
Solía decir que ella era más inteligente que él, pero que su mayor defecto era que era perezosa y tenía esta arrogancia combinada con su pereza que esencialmente nacía del hecho de que sabía que nunca realmente tuvo que esforzarse demasiado en nada en la vida. E incluso podría sacrificar la confianza con las personas y decirles mentiras que fácilmente podrían descubrirse, porque, en última instancia, estaba completamente segura de su habilidad para atraer a alguien de nuevo, sin importar cuánto los hubiera lastimado antes. Y podría haberme estado describiendo a Grace porque yo conocía este comportamiento, había vivido a través de este comportamiento, así que no, John no tenía idea de que yo había tenido esta experiencia con Grace, lo que me hizo darme cuenta de que no había forma de que él pudiera haber inventado esto, porque nadie lo acertaría punto por punto a menos que hubieran conocido a una de estas personas. Y eso fue lo primero que realmente me levantó una gran bandera roja y me hizo pensar que, a pesar del hecho de que puede exagerar y sobredimensionar la verdad, y a menudo no es muy creíble cuando lo escuchas, estaba convencido en ese momento de que debía estar describiendo algo verdadero porque nadie sabría cómo describirlo tan específica y exactamente si solo lo estuvieran inventando. Y hice bien en creerle. Dibujó paralelismos entre Christina y su propia hermana adoptiva malvada, Grace, quien había sido apartada de la familia por planear matar a los padres de Zack. Y finalmente se puso tan mal que nos dimos cuenta de que iba a ser un peligro físico para nuestra familia. Descubrí un diario que ella había hecho donde describía en detalle cómo a mis padres les sacaban los ojos y morían, y cómo, una vez que mis padres estuvieran fuera del camino, ella podría asumir su papel como la legítima reina del país. Así que simplemente tenía estos delirios psicóticos y psicopáticos de violencia y grandeza y llamamos a los servicios sociales y les pedimos que la sacaran de la casa. Durante los siguientes meses, incluso mientras John Mello volaba a Italia, los dos hombres mantuvieron contacto y su amistad creció. Zack percibió talento en Aunt Meridiem y sintió la obligación de protegerla. Cuando se enteró del conflicto en escalada, el abuso y el cambio de actitud de Aunt Meridiem con cada visita a la casa de su madre, se sintió moralmente obligado a actuar. Me di cuenta de que había un peligro increíble en lo que Christina Parcell estaba. Era una vista previa futura de lo que ella podría llegar a ser si se quedaba bajo la custodia de esta mujer y era criada por ella. Cuando John se mudó a Italia con su hija el 4 de octubre de 2020, Christina presentó una orden el 20 de octubre alegando que John había violado sus derechos de visita, lo cual había hecho. El tribunal nombró a un nuevo tutor con sede en Estados Unidos, Unidos para la Niña, y encontró a John Mello en desacato. En marzo de 2021, Christina se mudó con su hermana a la casa en Cannebrake Drive. Un mes después, la autoridad central italiana dictaminó que Aunt Meridiem debe ser devuelto a los Estados Unidos. Esto permitió a Christina recuperar a su hija de Italia. Pero fue entonces cuando John Mello comenzó a usar su amistad con Zachary para favores personales. El 17 de abril, le pidió a Zack que acosara a Christina hasta el cansancio y le enviara mucha información como prueba. Me ofreció, entre otras cosas, 3 muy pertinentes colecciones de información. Una era las fotografías de las que se había hablado y que envié por correo a varias personas, junto con anuncios de un sitio web de acompañantes que estaban relacionados con estas fotografías. Estas fotografías eran de Christina Parcell en varias etapas de desnudez, y John me dijo que eran anuncios de prostitución de su anterior carrera como prostituta. Y al mirar estas fotografías, no había duda en mi mente de que eso es lo que eran. Y no digo esto de ninguna manera para intentar avergonzar. Es simplemente que... Quiero decir, ¿quién lo dijo? Pornografía, la reconoces cuando la ves.
Bueno, creo que lo mismo se puede decir en términos de estas fotografías. No lo fueron. Fotografías lindas, sexys, íntimas, que alguien podría enviar a alguien con quien están saliendo o algo así. Eran obscenas y de mal gusto, y había un elemento muy claro de publicidad, un elemento comercial. Y entonces cuando miré estas, había una mirada vacía, arrogante, casi burlona en sus ojos que me recordaba tanto a mi hermana. Era una mirada que decía, yo puedo hacerte hacer lo que quiera porque quieres lo que tengo para ofrecerte. Y junto con esto, había una deposición de 2016 que Christina Purcell había dado. Yo creía que, basado en varias cosas que ella admitió libremente en su deposición, que tenía un historial de usar y manipular a los hombres para obtener dinero y ofreciendo servicios sexuales a cambio. Admitió ser una actriz pornográfica y producir una película en Carolina del Sur donde frotó sus pies en el pene de un hombre. Énfasis en que es un intercambio, esencialmente una cosa recíproca, donde ella buscaba ser cuidada financieramente. Luego dijo que tenía un desinterés general en tener hijos en ese momento, por lo que cedió la custodia de su hija a John Mello cuando su hija era muy joven. Y un documento judicial de 2016 donde se acogió a la quinta enmienda al preguntarle sobre su participación. Pero el objetivo iba más allá de demostrarle a Zack que ella no era una madre adecuada para Ante Meridiem. El 16 de mayo, John envió a Zack 2 fotos explícitas de Christina bajo su alias en línea, Caroline Warren, que ella usaba para atraer a hombres a pagar por sus servicios. Esto incluía una declaración jurada de Alex, un bombero. John publicó un anuncio en Craigslist pidiendo información sobre una mujer llamada Christina Lorraine Purcell, también conocida como Caroline Warren, y proporcionó fotografías para identificarla. ¿Este anuncio en Craigslist? Un individuo afirmó que Christina le ofreció servicios a cambio de dinero y al negarse, volvió a intentarlo ofreciendo drogas. Zack visitó a Mello en Italia ese mes. Cuando llegaste a Italia, ¿dónde te alojaste? Me alojé en el apartamento de John Mello. Y estoy seguro de que allí se discutieron cosas que no se dijeron en los mensajes. John tiene visitas por video ordenadas por el tutor ad litem. A menudo podía observar la pantalla de su teléfono o computadora para poder ver su rostro, su disposición. Y en una ocasión la saludé. Así que John me había estado diciendo durante semanas: Christina está acabando con la chispa de vida de mi pequeña, como si pudiera verla morir en sus ojos. Cuando escuché eso por primera vez, pensé que estaba siendo un poco exagerado. No la había visto, pero parecía algo dramático. Cuando la vi en estas visitas, ya no sentía lo mismo. No era la misma niña que había conocido en Greenville cuando los conocí por primera vez. Había ganado mucho peso, probablemente unas 20 libras, que es aproximadamente una cuarta parte de su peso corporal. Para una niña de 8 años, eso es mucho en un corto periodo de tiempo, pero era mucho más que eso. Era su comportamiento. Su espíritu estaba triste, estaba deprimida, como esa niña vivaz, precoz y animada que conocí, simplemente no estaba presente allí. Fue un cambio completo de carácter. Y quiero decir, John le preguntaba cómo estaba, y ella siempre intentaba dar una buena respuesta, como intentar sonreír y decir, «Estoy bien, papá», e intentar poner buena cara. Pero estaba claro que lo hacía porque no quería preocupar a su papá. No quería que él se diera cuenta de lo mal que estaba, y eso me recordaba mucho a mí mismo. Cuando era un poco mayor que ella, con lo que he descrito anteriormente con Grace. Es esto, internalizas cosas como que ella es una persona fuerte y ella estaba intentando ser más fuerte de lo que probablemente estaba preparada para ser a esa edad. Y a pesar de la fuerte apariencia estoica que intentaba poner,
podía ver que ella estaba siendo torturada, como si estuviera ahogándose, y él diciendo que la chispa estaba muriendo en sus ojos. Era absolutamente preciso. Podía verlo, podía oírlo en su voz, podía notarlo en su comportamiento. Cuando Zack regresó a los Estados Unidos, acosó a Christina distribuyendo sus imágenes explícitas en múltiples lugares, incluyendo un lugar de trabajo en Norris Financial, a 2 de sus vecinos, a su prometido Bradley, y en Outman Cigars and Martini Bar, un lugar frecuentado por Bradley y Christina. Contenía información que creo que se había hecho pública y por la libre voluntad de Christina Parcell. Así que toda esta información había estado disponible públicamente y que, hasta donde yo sé, era cierta. Y comencé a enviar estos folletos a Christina Parcell y su novio, y a las personas en el vecindario, con un triple propósito. Quería que los padres de ese vecindario supieran que sus hijos no estaban seguros cerca de ella o cerca de Brad Post. Quería que diferentes personas asociadas con esto, como el artículo de La Manija en Marcha, la policía tuviera acceso a esta información para que tuvieran todas las pruebas que yo estaba mirando, que claramente demostraban que Christina Parcell era un peligro para los niños y su propia hija. Y también quería que hubiera presión social. De nuevo, sobre personas como Grace y Christina Parcell, es la fachada que erigen alrededor de sí mismas, y la imagen que presentan al mundo es tan importante para ellas. Son narcisistas. Y es una fachada, es completamente falso. Pero esperaba que no valiera la pena para ella, que otras personas la vieran por lo que era, a cambio de que ella intentara luchar por tenerla hija. En septiembre, un mes antes del crimen, Zack llamó a los servicios de protección infantil, admitiendo en su testimonio que mintió para llamar su atención para que investigaran a Christina y Bradley. No se sabe si esto generó una investigación. Poco después de que llegaran estos folletos, John describió una llamada que me hizo donde dijo que Christina estaba al final de la llamada. Tomó el teléfono y lo giró hacia su cara, lo que usualmente no hacía, y dijo que estaba más enojada de lo que nunca la había visto. Él solía mencionar con frecuencia que nunca la veías enojada, como si fuera muy buena controlando sus emociones, y no revelaba si la habías enojado. Y ella tomó el teléfono y no dijo nada, pero simplemente deslizó su dedo por su cuello como si estuviera amenazando que iba a hacer que lo mataran por lo que ella creía que él estaba haciendo. Afirmó que John Mello creía que Bradley Post era un archivo formato de documento portátil y él también lo creía. Él me lo envió, un correo electrónico que había recibido de alguien que conocía en la comunidad de motociclistas, motocicletas, y Brad Post también estaba involucrado en la comunidad de motociclistas, o al menos lo intentaba. Y este correo electrónico era de este conocido de John, diciéndole a John que Brad Post había estado básicamente pidiendo a alguien que, citando, le hiciera daño a John Mello y que estaba ofreciendo mucho dinero para hacer esto suceder. Zack reveló que John Mello inicialmente le ofreció $5,000 para terminar con la vida de Christina. John me preguntó que si creía que su hija estaba en grave peligro, ¿estaría dispuesto a matar a Christina Parcell por $5,000? ¿Qué dijiste cuando te preguntó eso? Estaba impactado e insultado por el pedido y le di un no inmediato e inequívoco. La segunda oferta me preguntó de nuevo si me convencía de que su hija estaba en peligro, ¿estaría dispuesto a matar a Christina Parcell por $10,000? Le dije, John, no hay cantidad de dinero que me tiente a hacer algo así. Le dije que me sentí insultado de que pensara que yo consideraría eso. Le dije que nunca haría eso por dinero. Le dije que la única manera en que consideraría tomar una acción como esta es si estuviera absolutamente convencido de que su hija no solo estaba en peligro, sino que la única forma de rescatarla de ese peligro sería tomar a la esposa de Christina Parcell.
No puedo evitar preguntarme si el hecho de ser educado en casa y estar algo protegido del mundo real llevó a Zack a ser presionado y explotado por John Mello para cometer un asesinato premeditado. A partir de su testimonio, está claro que Zack retrata a Christina como una mujer malvada e inmoral, similar a cómo ve a su hermano mayor. La defensa presentó un caso en el que hizo esto como último recurso para evitar que la vida de un niño se arruinara, porque su querido amigo, John Mello, lo había intentado todo, incluyendo dejar el país. Durante los videos del juicio y su testimonio, muchas personas en los comentarios sentían lo mismo. Pero hay otro lado en este caso. Una mujer fue brutalmente asesinada en su propia casa y parece que la gente ignora lo que ella sufrió. Claro, puede que no haya sido un ángel, pero ¿merecía lo que le sucedió? Estaba teniendo esto. Increíble lucha interna durante estos meses, sintiendo que necesitaba hacer algo para salvarla, y sin embargo, sintiendo esta increíble renuencia a hacer la única cosa que sabía que la salvaría, debido a lo terrible que sabía que sería hacerlo a pesar de que creía que sería lo correcto. Para cuando llegó el 13 de octubre, había estado lidiando con esto durante mucho tiempo, y estaba experimentando una tremenda cantidad de culpa por haber esperado tanto como lo hice, porque debería haber actuado antes y no lo hice. Así que había llegado a la realización de que yo había recibido esta oferta para ir en este crucero y habría estado fuera del país durante mucho tiempo. Esencialmente, era ahora o nunca. Tenía la oportunidad de salvarla de un peligro que sabía que estaba en sí y que sabía que no iba a cesar. No podía continuar con mi vida mientras ella se ahogaba. Quiero decir, tenía una gran vida, lo tenía todo. Ganaba dinero haciendo lo que amaba. Iba a ir al Pacífico Sur para dar conciertos a personas ricas en cruceros. Quiero decir, pero ¿cómo podría ir y disfrutar de eso y saber que estaba dejando a una niña a su suerte? Una niña que pensaba que yo era su amigo. Nunca habría podido mirarme al espejo de nuevo si hubiera hecho eso. El asesinato en sí fue premeditado, sin duda. Específico para el 13 de octubre. Creí que habría un periodo de tiempo en la casa cuando Christina Parcell estaría sola. Quería asegurarme de que no hubiera absolutamente nadie allí. Ni Lutina, ni Brad Post, porque, de nuevo, esto no era sobre venganza o retribución o cualquier cosa. No estaba enojado. Ese día solo sentía lástima. Me quejé muy cuidadosamente. Sabía que si intentaba hacer esto y fallaba, solo sería peor para mí, porque creía que si me descubrían haciendo esto, me conectaría con John Mello. Y creía, y todavía creo, que él es un gran padre y tiene su mejor oportunidad de tener una infancia feliz y segura. ¿Cómo? Sabía que era correcto, lógicamente, pero el aspecto emocional simplemente se rebelaba contra esta idea. Y más aún porque era una mujer. Fui criado para siempre proteger a mis hermanas y a mi madre, y abría puertas para las mujeres mientras crecía. Así que esta idea me resultaba repugnante, aunque creía que era necesario para salvar a un niño. Y había sentido que esto era lo correcto al hacerlo, sin importar lo terrible y difícil que iba a ser. Debía hacerlo para salvar a un niño. Zachary explica con gran detalle cómo lo hizo. Manejando mi camión allí, yo estaba experimentando un nivel de ansiedad y enfermedad física que nunca había experimentado debido al estrés antes. Mis manos estaban temblando, estaba en un sudor frío y estaba luchando contra las ganas de vomitar antes de siquiera acercarme allí. Unas cuantas veces pensé que iba a tener que detenerme al costado de la carretera porque apenas podía mantener mi camión recto. Mis manos temblaban tanto, pero todo el tiempo solo estaba pensando, si no hago esto, si me doy la vuelta, entonces yo soy condenándola a su destino cuando sé que podría haber hecho algo para detener lo que estaba sucediendo.
Así que solo intenté distraer mi mente de eso y yo intenté simplemente ir y conducir un poco más lejos sin pensar en lo que tendría que hacer cuando llegara allí. Cuando finalmente llegué al punto donde estacioné mi camión, este sentimiento solo aumentó. Conocía el plan, pero tenía muchas dificultades para llevarlo a cabo. Saqué mi bicicleta del camión y tenía una máscara puesta y ropa que ya se ha descrito, y solo intenté concentrarme en poner un pie delante del otro en mi bicicleta. Se sentía como algo. Corridas o marchas en las que había estado, donde todo lo que podía hacer era concentrarme en poner un pie delante del otro, porque era tan difícil seguir adelante. Solo seguía viendo su rostro y recordándome a mí mismo que si no hago esto, nadie vendrá a salvarla. Y seguí pedaleando y finalmente llegué frente al 122 de Canebreque. A las 9:15 de la mañana, Zachary toca el timbre de Cristina. ¿Inicialmente ibas a usar la pistola? Sí. Estaba muy preocupado por usar una pistola debido a lo ruidoso que sería. Y no quería alertar a un vecino o a un espectador que pudiera venir a investigar e involucrarse. Intenté suprimir el ruido del arma haciendo un supresor improvisado. En las películas, estas cosas se presentan como si fuera muy fácil y un arma suprimida es simplemente muy silenciosa, y ese no es el caso. Así que finalmente probé el arma. Yo compró municiones subsónicas que se supone son más silenciosas. No me di cuenta de que en un revólver el supresor no funciona porque el extremo del cilindro está abierto. Y me di cuenta solo un día o dos antes de que no podía usar un arma porque potencialmente podría involucrar a alguien más en esto si alguien escuchaba un disparo y venía a investigar. Preferiría no haber tenido que hacerlo en absoluto, pero si tuviera que hacerlo, sí, habría elegido un arma porque habría sido más rápido y más humano. Llevaba pantalones negros y una térmica negra y una camisa gris encima de eso. Llevaba un gorro negro y una mascarilla médica blanca, y llevaba guantes negros y una mochila negra. Cuando llegaste a la casa y te bajaste de tu bicicleta, ¿qué hiciste? Dejé mi bicicleta en la entrada y me quité la mochila y saqué la caja que había sido envuelta, para regalo que tenía un extremo abierto, y puse el revólver de calibre 22 en esa caja. Volví a poner la mochila en mi espalda y tomé un montón de rosas. Y caminé hasta la puerta y toqué el timbre, y estaba temblando y asustado en este punto, porque no había lugar en el que quisiera estar, menos que en esa casa esa mañana. Y cuando toqué el timbre, la puerta se abrió y una mujer salió al frente y pensé que era Cristina Parcell, pero quería asegurarme y también quería asegurarme de que no había nadie más en casa. Así que le dije que mientras sostenía la caja y las rosas que tenía una entrega para Lutina Parcell, su hermana, y ella me dijo que Lutina no estaba en casa. En este punto me di cuenta de que Cristina estaba sola en la casa y le entregué las rosas y saqué el revólver de la caja y se lo apunté y le dije que se callara y que volviera a la casa, lo cual hizo y la seguí a la casa. Y cerré la puerta y estaba experimentando tanta ansiedad que mi cuerpo realmente no estaba funcionando. Lo que le estaba diciendo que hiciera cuando me di cuenta de que no podía usar la pistola que estaba descargada. En este punto, mi plan había sido intentar dejarla inconsciente, porque no quería causarle dolor a ella ni a nadie. Esa no era mi intención, solo quería salvar y asegurarme de que nadie más que fuera un espectador se viera involucrado en esto o pudiera estar en peligro de alguna manera. Así que lo intenté. Mientras ella sostenía las rosas, intenté golpearla en la cabeza y dejarla inconsciente. Pero mi cuerpo se resistía porque, aunque sabía quién era ella y lo que estaba haciendo y el peligro que estaba poniendo, todavía la miraba y veía una figura compasiva. Veía a una mujer y siempre me habían enseñado a nunca lastimar a una mujer.
a siempre proteger a las mujeres y a los niños, así que cuando intenté golpearla con la pistola, mi mano realmente no hizo lo que estaba tratando de decirle que hiciera. En esencia, frené mi golpe. Así que cuando la golpeé en la cabeza con la pistola, eso es lo que pasó. No la dejó inconsciente, y para ser honesto, apenas la golpeé. Así que lo intenté de nuevo y sucedió lo mismo. No podía forzarme a golpearla. Y en este punto, ella se dio cuenta de que estaba dudando. Comenzó a intentar moverse y a alejarse y a defenderse. Durante este periodo de tiempo, las rosas se habían caído y los pétalos y tallos se habían dispersado. Y mientras dudaba, me di cuenta de que esta situación se estaba saliendo rápidamente de control. Y si no me reponía y actuaba pronto, todo iba a terminar terriblemente mal. Iba a tener que obligarme de alguna manera a hacer esto a cualquier costo. Así que saqué el cuchillo que llevaba puesto. Y aunque sabía que no iba a poder golpearla con ninguna cantidad de fuerza, aún lo intenté. Así que comencé a golpearla. Mis golpes fueron retenidos. El cuchillo la tocó, pero no la cortó, deteniéndola, y no estaba infligiendo nada que pudiera ser un golpe mortal. Y ella comenzó a contraatacar. Y se convirtió en una lucha. Y en esta lucha, todo lo que podía hacer era tratar de superar esta resistencia que tenía, resistencia física y emocional para hacerlo. Así que simplemente seguí golpeándola, y golpeándola hasta que finalmente caímos en el suelo. Y en este punto, solo había intentado sacar mi mente de eso, a intentar superar esto y terminarlo lo más rápido posible, porque me di cuenta de que solo se prolongaba, y yo solo, tenía que hacer esto para salvarme. Así que no recuerdo cuántas veces la golpeé. Solo recuerdo que cuando terminó estábamos en el suelo y dejé de golpearla, cuando ella dejó de luchar. Cristina fue apuñalada 35 veces y en este punto me levanté y todavía estaba alucinando y estaba como en un aturdimiento y solo estaba tratando de recomponerme y averiguar qué necesitaba hacer para salir de la casa. Y de nuevo quería asegurarme de que no dejara nada atrás que me conectara con eso, porque entonces creo que John estaría conectado con eso. Así que rápidamente miré alrededor para asegurarme de que no había dejado una máscara o un guante, y comencé a recoger los pétalos de rosa, y me di cuenta de que simplemente no tenía tiempo para hacer eso, así que cerré las persianas y moví su cuerpo lejos de la puerta, que tenía ventanas, porque no quería que alguien viniera a la puerta y la viera. Puse mis cosas de nuevo en la mochila. Miré en un espejo para hacer seguro todo. Estaba en orden y noté que me había arañado la cara. Y por supuesto, noté que esto podría dejar ácido desoxirribonucleico, así que lo usé el diluyente de pintura para intentar limpiar sus manos. Y luego cambié mi máscara y me quité la camisa exterior porque tenía sangre en ella y la puse en la mochila. Intentaba salir de la casa rápidamente. Ese diluyente de pintura podría explicar ese extraño olor en la casa, pero a pesar de los intentos de Zack, su ácido desoxirribonucleico se encontró debajo de las uñas de Cristina. Oré de nuevo y simplemente dije que creo que lo que he hecho es lo correcto y creo que lo hice por la razón correcta. Si es tu voluntad que esté conectado a esto, entonces me entregaré. Asumiré lo que he hecho y tomaré responsabilidad por ello, porque creía que era lo correcto. Y luego me fui. Salí por la puerta, volví a mi bicicleta y pedaleé de regreso al camión y conduje de regreso a la casa de la montaña. Pero el jurado nunca vio su testimonio en su totalidad, ya que se les pidió que abandonaran la sala varias veces. Sentí la ola de alivio más enorme sobre mí, porque sabía desde ese momento en adelante estaría a salvo del abuso que su madre estaba perpetrando sobre ella. Y hay pruebas de eso que el Estado te está ocultando. Solo vas a estar tranquilo. Necesitas dejar de hablar. Después del juicio, el jurado afirmó que lo que pudieron ver realmente perjudicó a la defensa. Vieron a Zack como un asesino frío, calculador y sin remordimientos,
lo que fortaleció un caso de malicia de otra manera débil presentado por la fiscalía. Ella no era inmoral, sino amoral, declaró Hughes ante el jurado. Estaba muerta por dentro, una maestra manipuladora y engañadora. Podía mentir al instante. Su declaración reveló su motivación para cometer el delito. Me percaté del enorme peligro. Esa Christina Parcell era un vistazo al posible futuro del niño si permanecía bajo su custodia, dijo él. Y los hechos han probado que estaba en lo cierto. El mismo día del testimonio de Zack, John Mello fue arrestado a la 1:30 p.m. por orquestar el asesinato de Christina Parcell y ofrecerle dinero a Zack 2 veces para matarla. A John se le negó la fianza en una audiencia unas horas más tarde, con el juez dictaminando que otro tribunal se ocuparía del asunto dentro de 30 días. Tengo entendido que Tina Purcell está en la sala del tribunal. Tina, tengo entendido que eres la hermana de la víctima. ¿Es correcto? ¿Desea dirigirse al tribunal respecto a este procedimiento? Durante la audiencia, la hermana de Christina, Tina Purcell, hizo una declaración emocional sosteniendo las cenizas de Christina. Traje a Christina porque ella merece estar aquí. Hemos esperado 1224 días para esto, y desearía poder decirte que se siente bien, John. Pero aún no va a sentirse bien. Hiciste esto a tu familia. Tu hijo tiene que saber que hiciste esto a su familia. Esto tiene que saber que hiciste esto. But I assure you, if I'm at all capable, I will be there every day. With charge convicted, I will be there at every parole hearing. Everyone. You will never get rid of me. And that is your own fault. Muy bien, señor, puede irse. Oficial. Soy ella misma le había dicho a su psiquiatra que no quería quedarse con su tía porque sentía que su tía estaba tomando fotos de ella cuando estaba desnuda, pero estas acusaciones permanecen sin probar. Sí, hice una llamada telefónica a los servicios de protección infantil y les dije que era un vecino. Les dije que había visto siendo abusada verbal y físicamente por su madre. Volví a inventar eso, no es verdad. Lo dije porque quería dar una oportunidad de tener una videollamada en persona con un agente de Departamento de Servicios Sociales, lejos de su madre, donde ella podría decirles que su madre la estaba maltratando. En cuanto al cargo de asesinato, el jurado declara al acusado culpable. En el cargo de posesión de arma durante la comisión de un delito violento, el jurado declara al acusado culpable. Respecto al cargo de robo con allanamiento de morada en primer grado, el jurado declara al acusado culpable. En cuanto al cargo de acoso en primer grado, el jurado declara al acusado no culpable. Sobre el cargo de acoso en segundo grado, nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable. En cuanto al cargo de conspiración para cometer acoso en primer grado, el jurado encuentra al acusado no culpable. En cuanto al cargo de conspiración para cometer acoso de segundo grado, el jurado encuentra al acusado culpable, firmado por el presidente del jurado. Quería matar a alguien, le dieron un objetivo en bandeja de plata, le dieron una dirección, una fecha, una hora, y él lo planeó. Sabía que si lo planeaba lo suficiente, nunca lo atraparían. Lo planeó tanto que pensó, bueno, incluso cuando me atrapen, lo tengo controlado. Todavía puedo salir de esto. Sin remordimientos, sin rehabilitación, cualquier persona que haga ese esfuerzo para cometer un asesinato definitivamente lo haría de nuevo para ver si pudiera. Te quedan 2 opciones. O es un hombre débil, fácilmente manipulable, que mataría a cualquiera que le pidieran. O no lo es. Y si ese es el caso, entonces definitivamente lo haría de nuevo para ver si esta vez es lo suficientemente inteligente. Para ver si puede superarlo esta vez.
porque no ha mostrado ningún respeto por la ley de este tribunal. Todos estos hombres no hicieron más que usar a mi hermana. John Mello la usó para crear una nueva familia cuando ya tenía esposa e hijos. Brad Post la usó. Este acusado la usó. Todos ellos la usaron para su propia y retorcida satisfacción personal. Lo haría de nuevo. Sin remordimientos ni rehabilitación, reincidirás. Gracias, su señoría. Al día siguiente, el 20 de febrero de 2025, Zachary Hughes fue condenado a cadena perpetua. Su abogado está apelando, y uno de los jurados declaró más tarde que si hubiera conocido el panorama completo de las acusaciones de abuso y las verdaderas motivaciones de Zach para cometer el delito, definitivamente habría influido en el jurado. Sintió que todo el caso fue un juicio nulo debido a las condiciones y exclusiones establecidas por el juez. ¿Qué piensas del pianista Zachary Hughes? ¿Es un hombre honorable o un asesino que actuó con malicia como fue condenado? ¿O fue manipulado y explotado por John Mello? ¿Y ante Meridiem logrará recuperarse psicológicamente? Hasta la próxima. Gracias por ver.